Hola, hola a todos. Espero que se encuentren súper bien. Un gustazo de estar con ustedes hoy en este episodio, iniciando este podcast también de Cloud Station, un segundo episodio en el cual vamos a estar hablando entre desastres y recuperaciones. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Gerardo López Falcón. Un placer. Soy QA, trabajo en Veritas Automata como Principal Engineer y también estoy en diferentes programas como Docker Captain, CSCF Ambassador. Y he tenido la oportunidad y la dicha de poder fundar este podcast y también esta comunidad que se llama Cloud Station. Y bueno, contentísimo de toda la gente que se una, de que se meta. Vienen cosas muy interesantes para la comunidad. Y este podcast en sus orígenes va a ser híbrido porque vamos a estar hablando en español. Vamos a tener también invitados que no hablan español. Y si no hablan inglés ni español, pues ahí inventaremos de alguna forma cómo llegar a esta persona o aprenderemos un nuevo idioma o por lo menos enseñas. Así que todo lo que es sobre Cloud Native, DevOps, cómo llevarlo a usted a esa estación de otro nivel en su carrera, es lo que queremos hablar en este podcast. Y bueno, yo no estoy solo, estoy acompañado de mi colega Fabricio. Así que, Fabricio, bienvenido. Hola a todos, yo soy Fabricio Esgura, soy QA Astronaut como Gerardo y jefe de ingeniería en Veritas Automata. Tengo 30 años más o menos de experiencia, no 30 años de vida porque tengo más, pero de experiencia con la tecnología. No, pero te ves Soy joven, te ingeniero ves de joven. sistemas. Gracias, gracias. Es que me afeité hoy, entonces me veo más joven y además estoy en el gimnasio ya que le doy duro para que la tecnología también la aplique al cuerpo y a los músculos para poder estar más en forma y contarle sobre Cloud Station. Es una idea en que quiero apoyar a Gerardo, quiero acompañarlo. Me encanta hacerlo en español, aunque mi acento se siente que es italiano. Pero bueno, yo vivo en Colombia desde hace 15 años, ya me divierto, me siento más colombiano que italiano, pero todo bien. Al final, las fronteras, como decía Gerardo, entre idiomas no las tenemos. Aquí si viene alguien y habla inglés, le hablaremos en inglés. Turco tenemos algunos problemas, pero hoy en día con la IA se hace de todo. Y creo que por lo que es el episodio de hoy, me encantará compartir las que son mis experiencias del pasado también para lo que es lo que se llamaría en inglés disaster recovery. Yo no sé si el desastre y la recuperación en español es como las bases de datos, hacer un commit a una rama, esas cosas, esas palabras que al final no son muy internacionalizadas, pero yo lo llamaría disaster recovery. Y todo lo que he visto en el curso del tiempo, empezando por cuando trabajaba en los data centers y cómo podemos apreciar todos los cambios que hemos tenido en la tecnología hasta que Prácticamente hoy ir ya viendo nos la volvemos evolución de todo personas. esto, ¿verdad? Ir viendo la evolución de cómo una persona que tiene más de 30 años de estar trabajando ha ido observando, ha ido analizando cómo va evolucionando y hasta el día de hoy qué otras herramientas podemos usar. Así que de igual forma todas las personas o toda la comunidad que tanto lo estén viendo en live como offline, ahí nos pueden comentar dónde nos están viendo. Hay un saludo a Ronaldo que nos está desde Costa Rica, chico bastante inteligente y probablemente muchos éxitos, Ronaldo. Gracias por estar con nosotros y excelente. Espero que aprendas bastante de esta experiencia, de esta oportunidad. Fabricio, ¿qué tal si vamos a la agenda? Prácticamente lo que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar en primer lugar comprendiendo cuál es la historia de todo lo que es el disaster recovery, sus orígenes, al principio, ¿verdad? Cuando hablábamos de cintas, autoloaders, bibliotecas robóticas, etcétera. En la parte 2 vamos a ver la evolución de las técnicas de respaldo, que es un respaldo completo, diferencial, incremental. Otro aspecto sería la importancia de un plan de emergencia y las pruebas regulares de DR, en este caso Disaster Recovery. ¿Por qué una empresa debería tener esto? ¿Por qué un developer, un DevOps debería estar interesado en esto? Y obviamente todo lo que es DR as a Service, o sea, otro concepto interesante que podemos hablarlo acá en principalmente un entorno en Kubernetes, una comparación de Kubeslice, una herramienta también que nos permite hacer migraciones, también nos permite
mover diferentes componentes de un clúster a otro, haciendo slice como si fuese una pizza, y también el caso velero y viendo nuestras experiencias, ¿verdad? Y si todo sale bien, una introducción a Velero, que es el otro proyecto open source que vamos a estar hablando en breve. Así que esta es como la agenda, viene bien talladita, vamos a ir al grano para que todos ustedes puedan aprender y no olviden hacer sus preguntas, que al final eso es lo que queremos enriquecer de este podcast. ¿Está de acuerdo, Fabricio? Empezamos. Absolutamente, yo diría que es hora de empezar. El velero, Kubernetes, todo con esos timones, esos Nos barcos, vamos, debemos llegar hasta el día de hoy con velero y llegamos al destino Kubernetes. final. Muy bien. Exacto. Entonces, Fabricio, para entender el estado actual de la recuperación de desastres, en este caso, para hablarlo en español, es esencial mirar, obviamente, hacia atrás, porque todas las tecnologías van en evolución y no es que mágicamente aparecen y no han tenido antecedentes. Casi que la mayoría de cosas siempre tiene un antecedente y una razón del por qué. Tradicionalmente, la recuperación de desastres se centraba en proteger los datos críticos que pueda tener una empresa utilizando diferentes tecnologías, ¿verdad? A las que hoy tenemos. Ha existido una evolución sobre este tema. En los años 70 y 80, las copias de seguridad se hacían en cintas magnéticas y en cartuchos. Entonces pueden imaginar esas grandes bodegas llenas de información, llenas de cintas magnéticas, donde estaban bien resguardadas porque ahí estaba la información y la recuperación posible de los datos. También habían otros conceptos que ahí pueden googlear y buscar, los autoloaders, que eran dispositivos ingeniosos que se encargaban prácticamente de cargar y descargar todo lo que son los medios automáticamente, ¿verdad? Eran comunes y en instalaciones grandes se dedicaban a habitaciones enteras a las famosas bibliotecas de cassettes. Yo vi cassettes, no solamente cassettes de este tipo, sino cassettes que se usaban en los Walkman. No sé si se acuerdan. Yo me acuerdo cuando andaba en Walkman Sony y me creía como era un grande con eso. Bueno, estos autolordes, donde habían brazos robóticos bastante grandes, gestionaban cientos y a veces miles de cintas. Entonces, imaginemos sus datos siendo custodiados por robots con un gusto por la nostalgia, ¿verdad? Si usted no tiene esa experiencia o nunca lo vio, puede ir a Google, puede ir a YouTube y buscar los autoloaders y se va a dar cuenta de cómo se manejaba esto, Fabricio. 70, 80, 90, yo lo he visto funcionar. En los años 2000 todavía se usaban y es fascinante ver cómo ha evolucionado hoy en día esa tecnología. Yo recuerdo que era administrador IBM para determinados tipos de tecnologías y Tivoli era el pionero, digamos, era el programa que usábamos para todo el respaldo de eso, controlaba los autoloaders, las tecnologías y ofrecía toda una serie de soluciones integradas que ayudaban a automatizar esos procesos complejos y a poner las cintas en los sitios justos para garantizar que la copia fuese en más de un puesto disponible. Entonces, en aquel entonces, todo el manejo físico de todo lo que eran los medios como las cassettes y eso era crítico. Ustedes se ponían a diseñar cosas como un TAR, un CPIO, comandos para crear datos y almacenarlos comprimidos en este tipo de infraestructura, cosa que hoy en día realmente olvidamos. Y en aquel tiempo las máquinas podían todavía hacer un desastre con los datos porque digamos que no eran procesos perfectos y entrenados como tenemos hoy en día. Yo creo que, Gerardo, Perfecto. la Sí, diferencia con todo lo que hemos visto es realmente en esto. Antes teníamos como los carros con carburador y hoy en día tenemos todo con electrónica, emisión, varias cosas. Ha cambiado de la misma manera. absolutamente. Ha cambiado, ¿verdad? Y bueno, y es normal que esto se vaya dando, ¿verdad? Porque estos sistemas en realidad no creo que eran muy baratos, probablemente eran muy costosos y requerían infraestructuras dedicadas totalmente. Entonces no era como, mira, cualquiera que lo pueda hacer, se ocupaba bastante infraestructura y bastante dinero
y la evolución de las técnicas de respaldo, en la que profundizaremos en breve, fue crucial, obviamente. ¿Por qué? Para mitigar estos riesgos y optimizar los tiempos de recuperación y la eficiencia en la gestión de datos, porque igual, Fabricio, me imagino que para poder recuperarse de estos desastres no era como que podíamos darnos el lujo de decir, bueno, se cayó, ocupo, se perdió tal información, en 5 minutos lo arreglo. Había que ir a traer estas cintas, buscar el tape, ver dónde estaba la recuperación de los datos, había un downtime. Entonces, todo ahí un progreso para ser más eficiente en la recuperación de estos datos y ofrecer un mejor servicio a los clientes que las usan. No teníamos monitoreo. Entonces, cuando tenías esta cinta, no sabías realmente cuál era el contenido, sino por visual. O sea, tenías que ir allá y hacer eso. Entonces, aquí entramos en el segundo punto del meeting que tenemos hoy con eso del encuentro sobre la evolución de las técnicas de respaldo. O sea, cómo pasamos de esa ausencia de información práctica para saber el éxito de una operación a todo lo que es el concepto de respaldo, o sea, cómo se ha transformado. Inicialmente, de hecho, habían 3 tipos principales de estrategias. Yo las llamaría también en español e inglés. Así que el respaldo completo o full backup sería prácticamente donde copiabas toda la información cada vez. Piensa que tienes un disco, botas adentro en una cinta toda esa información y no te preocupas de cuándo tienes que enfocarte en un tipo específico de archivo o cosas así. Simplemente se hacía un backup completo. La otra es el respaldo diferencial o differential backup, donde prácticamente copiabas los cambios. Si había una base, digamos que era de donde empezábamos con los archivos que cambiaban se agregaban a este tipo de copia y claramente aquí empezábamos a reducir el volumen de los discos, del espacio que los datos estaban ocupando. Y finalmente, el respaldo incremental o incremental backup, que básicamente hacía un almacenamiento de lo que era la nueva información comparada con lo que teníamos y optimizábamos también el espacio, en este caso, y el tiempo. Y de allá venían las cosas como el point in time restore o la restauración en un específico punto del tiempo, que era posible gracias a este respaldo incremental, a esa tecnología, esta técnica y estrategia que, digamos, evolucionaron en el tiempo con el backup. Pero hay más con el backup, Gerardo. Así que si quieres pensar a las técnicas, Sí, ¿qué por piensas? supuesto, porque sí, en realidad estas técnicas sentaron las bases para las futuras estrategias modernas de protección de datos. De nuevo, como lo mencioné al inicio, todo tiene un precedente y no es que estamos diciendo que esto era malo o que es muy fácil hoy en día criticar lo que ya pasó. Siempre ha sido muy fácil, pero poder entender el por qué y cómo esto nos permitió llegar a nuevas formas de hacerlo es lo que realmente es relevante. Con el tiempo, la necesidad de reducir los tiempos de recuperación, que creo que es el mayor issue que podemos tener, y minimizar esa ventana de exposición en escenarios de disaster recovery, por ejemplo, lo que hizo fue impulsar. ¿Qué impulsó? El desarrollo de soluciones de respaldo más inteligentes y más automatizadas. Creo que ahí está la clave. Poder crear sistemas de recuperación muchísimo más inteligentes y automatizados para agilizar procesos y obviamente ahorrar costos. Esta integración de respaldos periódicos con políticas de retención optimizadas eventualmente preparó un escenario para lo que ahora llamamos recuperación de desastres como servicio o Disaster Recovery as a Service, que bueno, eso es una buena oportunidad, es un buen servicio y es bastante crítico y por ende también es costoso. Costoso me refiero en el sentido de que no es cualquier empresa que puede ofrecer este modelo y que hay que seguir ciertos estándares para poder implementarlo de la mejor forma, Fabricio. Claro. Y no debemos olvidar que consolidando todas estas técnicas de las cuales estamos hablando, prácticamente se nos abre el camino a la nube, la virtualización,
todo lo que es el escenario que hoy en día vamos a ver, donde tenemos que considerar conceptos como snapshot, no solamente copiar datos en medios físicos, sino manejar todo lo que es el volumen de la información también por segmentos. Y sabemos que inventaron la API de S3. A la época, hoy en día se puede usar en cualquier cloud. Si quiero, lo puedo usar local con Mini.io. Pero el concepto es que se creó un object storage. Entonces, desde lo que era el archivo por archivo, se pasó a almacenar objetos. Y esto agilizó muchísimo, porque es como pasar de lo analógico a lo digital. Piensen a lo que es un integrado para procesar una onda de sonido contra un otro que es para la electrónica digital, que solamente se preocupa del 0 y 1 binario como volumen de la información. Por eso realmente nos movemos y yo a veces me pregunto, ¿cómo sobreviviremos sin los emojis en los chats? Sería muy complicado, ¿no? La tecnología evoluciona también en las cositas que son así, un poquito como un juego, Por pero supuesto, es muy interesante. Vamos a por ver supuesto. el, Ujú. eso que generó una sensación de detalle, algo que implica un plan de emergencia. Si Sí, por quieres, supuesto. Gerardo, pensar a esto, que es generalmente lo que pensamos en estos días, un plan de emergencia. Se perdió todo lo que hacemos. Ay, Sí, Dios mío. y es lo más regular, ¿verdad? Y es lo que tenemos que esperar, ya sea por dependencia de un cloud provider, ya sea por algún fallo del sistema en un premise, o ya sea por errores humanos. Yo he estado en casos donde hay personas que han destruido clústeres, han destruido meses de trabajo por errores, pero al final, si nosotros tenemos una forma de mitigar esto y un plan de automatización y un plan de recuperación, esto va a ser el daño colateral, va a ser menor, porque siempre hay un daño, Fabricio, siempre ante un disaster recovery hay un daño, porque es retrabajo, pero tener el disaster recovery o tener el plan de emergencia nos va a ayudar, obviamente, a hacerlo muchísimo más rápido. Tener en realidad una estrategia sólida de recuperación de desastres nunca ha sido más vital que en el tiempo en el que hoy estamos. Tenemos mucha dependencia con servidores externos, tenemos nuestras aplicaciones en cloud providers, tenemos también una gran demanda de los clientes, tenemos hoy en día una necesidad de que todo esté para allá, ¿verdad? Prácticamente. Históricamente, la ausencia de un plan de emergencia podía llevar a pérdidas irreparables, obviamente. En la era de los respaldos en cinta, cualquier manera o cualquier manejo, más bien incorrecto o falla de un autoloader, ¿sabe lo que podría pasar, Fabricio? Retrasaba la recuperación durante horas o incluso días, Y dejándonos cerraban en las una pesadilla de empresas. respaldo. Sí, prácticamente lo peor era ese robotcito, ese autoloader, o si había un fallo en ese proceso, muchas veces se detenía el flujo, se detenía el trabajo por días y por horas, y bueno, la pesadilla comenzaba, ¿verdad? Prácticamente, Fabricio. ¿Cómo es la situación hoy, Prácticamente, Fabricio? mira, aparte hoy me recordaste que una cuestión en pasado era vivir con los dedos cruzados diciendo, se perdió el backup, esperemos que no pase nada. Como a decir, no tengo que hacer restauración. Hoy la situación es diferente, muy diferente. Todos los planes de emergencia que tenemos hoy están automatizados. No hay el operador que vaya y saca las cintas. Hay también pruebas de recuperación, políticas de retención, que son prácticamente en línea general muy adaptadas a lo que son los negocios que van a ocupar esos datos. Entonces, cada plan bien estructurado no es solamente una garantía de continuidad operativa, sino que también genera confianza en clientes, Uh -huh. inversionistas, básicamente todas las estrategias que sirven para manejar la empresa que ocupa esos datos y deben estar preparados para cualquier eventualidad. Piensen cómo tener una red de seguridad digital siempre lista para atraparlos. O sea, no va a pasar nada dejado al caso. Debe ser siempre estratégicamente mapeado.
Correcto. Y qué buen punto, Fabricio, porque además, en realidad, las pruebas regulares son esenciales. Es algo vital. Las validaciones manuales y obviamente las automatizadas de respaldos que antes eran tan raras como un día soleado en invierno, ahora son un componente central y crítico de cualquier estrategia de disaster recovery, por ejemplo. ¿Qué significa esto o qué implica esto? Bueno, significa que podemos identificar y solucionar problemas potenciales antes de que se conviertan en problemas reales. Obviamente, tener un plan de mitigación de riesgos, podemos tomarlo como por acá, ¿verdad? Como hacer esa analogía. Es como darle un sistema de respaldo, un chequeo de salud regular, con un poco de cariño incluido prácticamente, ¿verdad? Es tener ese sistema de respaldo que nos está chequeando regularmente para ver qué está pasando, ¿verdad? Es Unas mitigar el pastillas. posible. Esas pastillitas ahí, ¿verdad? Para poder mitigar ese posible episodio sin que suceda. Y creo que hoy en día cualquier empresa que vaya por ese mindset le va a garantizar un sistema altamente disponible y obviamente con una buena redundancia para poder ofrecer una mejor calidad de servicio a sus clientes, Fabricio. Sí, Ahora, claro, Fabricio, ¿qué tal? Bueno, no dale. sé si vas a agregar algo al respecto, porque íbamos a entrar ahorita a todo lo que es las soluciones modernas y el famoso y los casos de Kubernetes, ¿verdad? Yo sé que todo el mundo habla de Kubernetes, pero bueno, es lo que hay, es la tecnología más creciente, es la tecnología de mayor crecimiento en los últimos años. Y lo siento por Sí, aquellos haters somos de QB Kubernetes. astronauts. Hay que Somos hablar de QB Kubernetes, por astronauts. supuesto, o sea, si no, ¿cuál es el sentido, verdad? Así que, ¿cuáles son las soluciones modernas y casos y el caso de Kubernetes en sí? Yo veo que en el panorama actual de la recuperación por desastres, o sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sido transformado por todo lo que es la computación en la nube, la capacidad de gestionar recursos a través de las APIs. Por eso yo estaba hablando de S3 antes, porque es realmente una forma de tener esta recuperación de desastre a la mano. No tienen que inventar comandos imperativos como se hacía antes, un script o cosas así. Y las técnicas basadas en snapshots y servicios en la nube permiten un respaldo muy rápido y escalable. La escalabilidad es realmente importante en este tipo de cosas, como cuando debo restaurar un sistema entero o solamente con un snapshot, una pequeña máquina virtual que está haciendo un pequeño trabajo. Piensen a todo un stack de Kubernetes con lo que son el contenido de cada node o solamente el pod. Por eso vamos a hacer la comparación que cuando se trata de Kubernetes la dinámica cambia muchísimo. Hay Ujú. la necesidad de herramientas nativas que entiendan la orquestación de contenedores, la naturaleza efímera de los recursos, piensen en los namespace, esas cosas, esos niveles de abstracciones que realmente apuntan a todo lo que era la copia de un libro a una singular coma en aquel punto de aquella página. Así que, Por Gerardo, supuesto. las soluciones por explorar son muchísimas en ese caso. Son, hay un mar de opciones, obviamente, y constantemente siguen apareciendo nuevas opciones, nuevas posibilidades. En este sentido, en realidad nosotros hemos explorado varias soluciones y constantemente vivimos compartiendo, comparando, y no creemos de que exista una mejor que la otra, sino soluciones que se ajustan a ciertas circunstancias prácticamente, ¿verdad? Por ejemplo, Cube Slice se escribe Cube o Cube de Kubernetes y Slice. Imagínense que una pizza, ¿verdad? Una pizza. Cube Slice surgió inicialmente como Estoy una en dieta, herramienta. no puedo comer pizza. Estoy Bueno, en dieta. lo siento, pero es deliciosa la pizza. Pero bueno, volviendo a la pizza o al slice que nos genera Cube Slice dentro de Kubernetes, surgió inicialmente como una herramienta muy prometedora para migrar, que eso es otro concepto que muchas veces la gente puede confundir, recuperación o backups versus migración, que no son cosas parecidas. Eh, Entre clústeres, es decir, CubeSlice nace con la necesidad de decir, bueno, yo instalo un operador en el clúster A y él tiene que ir migrándome todas estas aplicaciones al clúster B, ¿verdad? Y si hay cambios,
en el clúster A va a seguir haciendo estas migraciones porque yo así voy estipulándole ciertas reglas. Durante el KubeCon en Norteamérica 2025, en un Lightning Talk, o hablándolo en español, una charla relámpago. Wow, ¿cómo suena eso, verdad? Se destacó su potencial de migración. Según la documentación de código abierto de CubeSlide disponible en cubeslide.io/documentation/open source/1.4.0, se esperaba que ofreciera funcionalidades efectivas para mover aplicaciones de un entorno a otro, pero no todo lo que brilla es oro. La versión de código abierto mostró limitaciones significativas totalmente, lo que nos llevó a evaluar la versión empresarial detallada, que es una versión Enterprise. Y obviamente, como usted, amigo y amiga, está suponiendo, hay que pagar. Y las funcionalidades claves de lo que la mayoría de la gente quiere usar CubeSlice, hay que pagar. Entonces, a veces, no todo lo que brilla es oro, al menos no en el ámbito del código abierto, mi estimado Fabricio. Sí, y yo estaba al KubeCon North America 2025, justo para decirlo, y asistí a ese Lightning Talk. Me impresionó, pero se olvidaron mencionar que la migración, como la necesitábamos nosotros, con toda una serie de parámetros y argumentos, era una opción Enterprise. Entonces, revisando la documentación de esos muchachos, Avesha, la empresa que hace la parte de Enterprise, se vio que CubeSlice es muy interesante. Su versión de código abierto para nosotros no cumplió con las expectativas que teníamos de migración, y voy a subrayar migración porque es otra estrategia que podríamos considerar en cuanto a disaster recovery, backup, copias, etcétera. Tomar algo que está corriendo en un lugar de un clúster como Kubernetes y ponerlo a correr en otro clúster, así como si fuera un movimiento. Pero aparte es no encontrar en CubeSlice un nuevo amigo con el cual trabajar en Kubernetes. Esa experiencia que tuvimos nos abrió el camino para explorar otras alternativas que realmente en el landscape de Kubernetes por la comunidad hay muchísimas referencias. Entonces fuimos buscando otras cosas y acabamos con algo que realmente es maduro porque ya es desde hace tiempo, pero no lo estábamos considerando por eso. Se llama Velero. Gerardo, yo sé que tú Claro. tuviste una muy buena relación desde el principio con Velero y lo demostraste también porque se dieron grandes resultados. Cuéntanos. Sí, por supuesto. Y aquí entramos al punto 5, que es Velero, su historia, operación y potencial futuro que esta herramienta puede tener. Aquí es donde en realidad Velero entra en juego. En lo personal, una herramienta muy revolucionaria que se ha convertido en una solución perfecta para respaldo, restauración y migración en Kubernetes. Velero no solo integra las mejores prácticas históricas como respaldos incrementales, diferenciales y completos, sino que también se adapta a las demandas dinámicas en los entornos modernos. Entonces, usted puede instalar Velero desde un CLI, desde un Helm chart, eh, interactúa con los clústeres de Kubernetes, está actualmente soportado por la comunidad, es bastante fácil e intuitivo de poder usarlo, una documentación pues no la muy guau, pero sí lo necesario para poder trabajar, así que una herramienta muy, muy, muy útil. Y bueno, Fabricio, en lo personal, ¿qué es lo que has visto que Velero te permite definir? Y hablemos un poco de las políticas. Lo que me gustó inmediatamente fue las políticas de respaldo automatizadas, o sea, la capacidad que ya nos brinda Kubernetes como scheduler. Además, gracias a este tipo de scheduling, podemos tomar snapshot a nivel de namespace, volúmenes persistentes, programar restauraciones eficientes. Por ejemplo, la integración con los proveedores de AWS S3 le da un enorme potencial para hacer un sistema de disaster recovery as a service perfecto para Kubernetes. Y la documentación está muy bien hecha, o sea, comparado con lo que tuvimos con CubeSlice, una experiencia difícil desde el punto de vista de la documentación, sobre todo open source, y se entiende. Escribir una documentación sobre esos temas siempre es complicado, pero en Velero hay detalles. Están cubriendo escenarios de migración,
recuperación y protección de datos, tanto que incluso realmente podrías hacer sonreír si eres un entusiasta de los respaldos, porque encuentras todo en la documentación oficial. No necesitas ChatGPT o Google, está allá el caso de uso. Eso me gustó mucho. Bien. Bien, además, nuestra propuesta de implementación que hemos documentado en nuestro material de referencia muestra prácticamente cómo se puede desplegar Velero y, por supuesto, ahora en clústeres de Kubernetes, configurando políticas de respaldo, como bien lo mencionaba Fabricio, integrando con AWS y validando restauraciones. En realidad, esto no solo mejora la resiliencia de las aplicaciones, sino que también optimiza cierta gestión de recursos y obviamente los tiempos de respuesta ante desastres. A mí me encanta Velero por su facilidad de integración. Te dice, ok, quieres integrarte con tal proveedor, acá está este plugin, quieres también manejarlo de esta otra forma, acá está esto, y está abierto a recibir nuevas opciones para poder integrar, Fabricio. Sí, es como, todo eso es muy interesante realmente sobre Velero, porque si pensamos a lo que contamos antes, las cintas, los autoloaders, toda la historia de cómo eso empezó, miramos la automatización basada en APIs, snapshot en la nube. Velero realmente convierte el Disaster Recovery as a Service en una realidad que es dinámica, escalable, adaptada a todas las necesidades que tenemos hoy en día, no solamente para sistema operativo, sino que también para todo lo que son las aplicaciones de Cloud Native y, ¿por qué no?, también los viejos monolíticos que vienen portados a Kubernetes, donde no queremos también perder tanto tiempo a traducir todo un enorme código fuente, sino que también vamos a mantener aquella solución que era realmente poco distribuida y escalable. Velero nos puede ayudar también en ese caso. Yo diría que debemos darle espacio a Velero y empezar a hablar de un especial para este tipo de tecnología porque realmente nos entusiasmó desde el principio. Bien, Y perfecto, por supuesto. sí, Porque al final ¿qué te podemos parece? definir qué es Velero y por qué es esencial en Kubernetes. Ya decía que en realidad Velero es una herramienta de código abierto que nos permite realizar respaldos y restauraciones nativas en clústeres de Kubernetes. Es decir, yo puedo de cierta forma estar haciendo backups de mi namespace, de deployment, de mis config maps. Yo puedo hacer un namespace de todos los recursos que estén dentro de uno o muchos namespaces, o yo puedo ser tan individualista en decir yo solo quiero respaldar volúmenes o aplicaciones, etcétera, ¿verdad? En resumen, es nuestra garantía que nuestros datos y configuraciones no desaparecerán en caso de una falla o un incidente. Claro. Y si pensamos a lo que es la preparación del entorno, o sea, la integración de Velero, por ejemplo, con un cloud provider, yo voy a mencionar AWS porque es en línea general el más conocido, pero cualquier cloud provider tiene una integración de API donde podemos tener pasos prácticos para tanto configurar Velero en un entorno de Kubernetes y destacar esos pasos clave que son las buenas prácticas para poder tener una preparación y una integración con nuestros sistemas que vayan a efectivamente interesar todo lo que es el entorno de cloud. Por supuesto. ¿Cuál Y antes fue, Gerardo, antes de instalarlo, exacto, iba a preguntarte exactamente eso? ¿Cómo te fue cuando preparaste el entorno? No, la verdad es que el entorno fue bastante fácil. Creo que lo único que se necesita antes de instalar Velero es preparar un ambiente de Kubernetes, un clúster que esté en funcionamiento y instalar y configurar kubectl, lo básico de cualquier proyecto que usted pues, esté manejando con Kubernetes. Y lo más importante, en el caso de nosotros que usamos AWS, es tener un usuario con los permisos de IAM de AWS específicos, es decir, crear permisos y gestionar este IAM para que pueda leer, actualizar y eliminar y agregar o hacer esos put dentro de esos objetos, esos respaldos dentro de un bucket en sí, ¿verdad? Y los snapshots
de si estás usando EBS, por ejemplo, en AWS, para poder generar esos snapshots también de los volúmenes, si es que estás backupeando volúmenes. Por ende, no es tan complicado. Cualquier persona que esté involucrada en el mundo de Kubernetes y tenga una noción de AWS, puede saberlo, ¿verdad? Y lo puede implementar. Pero tuviste que hacer todo eso, o sea, creación del bucket de C3, Uh-huh. después definiste los YAML roles, las almacenamientos seguro credenciales, la command line de velero, hiciste todo eso y yo no vi cómo fue tan rápido, tan fácil. Sí, realmente es muy fácil. Son cosas que ya si usted tiene la experiencia, lo puede llevar, lo puede hacer. De igual forma con la comunidad, ¿por qué no? En otro podcast podemos traerle un step by step de cómo hacer esto para aquellos que estén emocionados. Así que a todos aquellos que estén interesados en esto, den un dedito arriba, compártanlo y háganos saber. En la descripción del video van a encontrar nuestro Discord, donde pueden también agregarnos, que vayan y hagan las preguntas directamente, porque sí, Fabricio, tenemos Discord y de toda aquella gente que quieran chatear con nosotros pueden tener un medio para poder localizar y crear comunidad. Pero sí, en realidad es bastante sencillo la instalación de Velero en un ambiente Kubernetes. Discord, pero eso sería todos discordantes. ¿No sería mejor llamarlo Concord? Es que se cayó ese avión, entonces no lo No, llaman así. Pero, ¿y qué más? Estrategia de respaldo y programación automatizada. Es una frase que parece escrita, pero se me claro. salió porque la leí en un lugar donde se hablaba de disaster recovery y un punto crucial sigue siendo la automatización hoy en día. Miren, DevOps, Platform Uh-huh. Engineer, SRE, todos quieren automatizar. Velero permite definir horarios también, porque yo he visto que tiene cron jobs para respaldos. Podemos usar las viejas sintaxis de los cron jobs, hacer un repaso de cómo se configura, así nos sirve también. Y eso lo podemos hacer para cluster, namespace específicos, o Uh-huh. también para un determinado tipo de operación que queremos hacer. Cuando dormimos a las 2 de la mañana y no queremos levantarnos para hacer el backup, a no ser que tengamos una pesadilla y decimos, se me pierden los datos, voy y hago el backup manual, pero también lo podemos schedular cada Claro. 6 horas, 8 horas, lo que es. Así es. Además, la capacidad de incluir volúmenes persistentes en los respaldos asegura que no se pierda la información vital. Una política de retención se puede variar de 3 a 14 días o más. Pueden adaptarse según la criticidad de la aplicación, por supuesto. Esto no solo optimiza la recuperación, sino que también nos va a ayudar ¿a qué? A gestionar costos, a eliminar automáticamente datos obsoletos. Aquí hay algunos puntos de discusión interesantes, Fabricio y estimada audiencia. Primero, diferentes estrategias según el alcance, namespaces versus clúster completo, que es lo que yo quiero backupear, si podemos usar ese Spanglish como verbo. Otro punto, la importancia de Podemos. incluir volúmenes persistentes para aplicaciones críticas. Eso es otro aspecto que todo lo que son datos y su aplicación es stateful set y usted necesita backupear esa información. Con Velero no solamente vas a backupear la aplicación en sí, sino también la data que está ahí. Y equilibrar la frecuencia de respaldo y la retención para optimizar recursos y garantizar la seguridad de los datos, porque al final no vale con solo tirar los datos a S3. Tenemos que tener una estrategia de costos para poder decir, ok, cuál va a ser el TTL de esto o cuál va a ser el tiempo de vida que esto va a estar tanto en la memoria de Velero como en el bucket específico, porque recordemos de que muy bonito y todo, ¿verdad? El storage, cómo podemos tener todo ahí, pero todo es platita, así que son puntos importantes a definir cuando estás implementando una arquitectura como esta. Me gusta porque son puntos que consideramos durante nuestro plan para el trabajo realmente. O sea, son namespace cluster completo. Me recuerda el contexto que estábamos discutiendo hace poco y me preguntaste cuál es namespace. Al final, ¿cómo sería el cluster completo, incluyendo kubesystem? ¿Vale la pena? Esa es una pregunta que realmente se levanta inmediatamente. Y los volúmenes persistentes
aunque uno podría pensar, que me importa, igual tengo el estado del clúster, el CD, voy a backupar snapshot de eso, etcétera. No, el persistent volume sirve, por ejemplo, en lo que hemos visto, backupando un GitLab y queriendo preservar todos los datos, en lugar de enfocarme punto por punto sobre el database, el Redis cache, el persistent volume, uso Velero, incluyo los persistent volumes o volúmenes persistentes y tengo todos los datos en un golpe solo. Ese es otro punto muy interesante. Y después, bueno, la frecuencia con lo que persiste en S3 o donde estoy almacenando los datos, no solamente es salvar costos, sino que optimizar la información para encontrarla. Si tenemos 300 archivos al día, será muy difícil que seamos eficientes en encontrar realmente el dato que necesitamos restaurar, sobre todo en un contexto de Kubernetes. Y los casos prácticos que derivan de eso y todas las reflexiones que estamos haciendo sobre lo que implementamos para nuestro uso, pero un caso de uso cualquiera podría cumplir también con ese tipo de preguntas. El mundo real tiene desafíos sobre este tipo de prácticas que, digamos, estamos considerando así. Y los consejos prácticos para implementar Velero en esos entornos, empezando por development y pasando después a lo que es la pesadilla, producción, son uno de los mayores desafíos en cuanto a integración de soluciones en entornos de producción existentes, pero también en el hecho de que no solo es instalar Velero, sino asegurarse de que todos los respaldos de que hemos hablado sean consistentes, puedan restaurarse sin sorpresa, si no, no tiene sentido hacer copias, y por eso pruebas y validaciones regulares son cruciales. Y aquí los amigos de QA dirán, por fin me llamaron a mí también, porque no solamente es DevOps, es también algo que podríamos llamar QAOps. Todavía no existe este término, pero como estamos en Spanglish, metémosles también el DevOping, todo lo que sea. Es importante probar esto. Yo creo que, Gerardo, no sé si has hecho pruebas o menos, pero creo que sí, ¿no? Exacto, las pruebas manuales en realidad nos permiten crear y restaurar respaldos, son indispensables, nos van a permitir detectar cualquier problema de configuración antes que ocurra un incidente real, por eso hay que estar haciendo esas pruebas constantemente. Este enfoque proactivo, ojo la palabra proactivo, porque así es como lo que hay que tener, es clave para mantener la resiliencia y la continuidad operativa de nuestros servicios, ¿verdad? Y eso nos va llevando prácticamente a las conclusiones y perspectivas futuras sobre el uso de este tipo de herramientas, ¿verdad? En resumen, Fabricio y yo hemos recorrido un viaje histórico que nos muestra la evolución del respaldo y la recuperación ante desastres. Desde métodos tradicionales basados en medios físicos hasta soluciones en la nube que nos permiten una continuidad operativa bastante ágil y por supuesto eficiente. Cada avance ha sido un paso crucial hacia nuestro estado actual, ¿verdad? Prácticamente, donde herramientas como Velero brindan cierta protección robusta para entornos de Kubernetes. Sí, lo que está claro es que aunque las técnicas y herramientas de que hemos hablado tanto han cambiado en el curso del tiempo, el objetivo sigue siendo el mismo, no ha cambiado mucho, garantizar disponibilidad e integridad de los datos bajo cualquier circunstancia. El cambio de sistemas físicos, soluciones basadas en las APIs de S3, como mencionamos, snapshots, solo es una parte de esta evolución. ¿Quién sabe con la IA dónde nos llevará todo eso? Y la verdadera innovación realmente tiene una raíz en nuestra capacidad para adaptarnos a nuevas demandas, integrar la resiliencia en la arquitectura misma de nuestras aplicaciones y darle un puesto especial a todo lo que es planear, estrategia y testing. Yo no sé, Perfecto. Gerardo, si quieres hacer una invitación a nuestros amigos, Por supuesto, pero por supuesto. Por supuesto, están muchísimo más que invitados a toda la comunidad a que se unan, ¿verdad? A profundizar estos temas
a experimentar con diversas herramientas y compartir sus experiencias junto con nosotros en Cloud Station, crear esta comunidad. Les decía que tenemos nuestra página en Patreon, por si pueden también unirse. Vamos a estar tirando contenido gratuito, también haciendo diferentes actividades, y por supuesto que se unan a nuestro Discord. Nosotros vamos a estar compartiendo el Discord, de hecho también ahí se encuentra, está disponible para que todos se puedan unir, ¿verdad? Y puedan compartir con nosotros de estos temas. Tanto CubeSlice como Velero ofrecen cambios diferentes totalmente, y es esencial evaluar sus fortalezas y limitaciones según las necesidades de cada entorno, estimado Fabricio. Sí, con eso, esta vez me toca a mí concluir el episodio. Mira el tiempo, Dale, si dale. nos ponemos de acuerdo, no lo vamos a lograr. Dijimos, vamos a hablar por 45, máximo 47 minutos. Y mira, yo veo el reloj y me parece que estamos al tanto. Con eso concluimos este episodio. Y yo espero que el viaje histórico que hemos tenido con Gerardo, también técnico, les haya dado una visión más amplia de todo lo que eran los desafíos de cómo empezamos con el Backup Disaster Recovery y cómo llegamos a las soluciones actuales, porque desde las historias siempre se aprende, ¿no? Entonces, alcanzamos llegar al punto donde estamos, pero piensen a dónde iremos. Miren al futuro, piensen a dónde podríamos llegar con todo lo que hemos aprendido y aporten. Sean parte de la comunidad del software libre, del open source, de todo lo que es Velero, gracias a este tipo de inspiración y herramientas disponibles. Y por supuesto, comenten, sigan, porque en los próximos episodios vamos a tener más contenidos y no solamente de backup y recovery, sino de lo que veremos será un tema que seguramente les va a intrigar. No, súper bien, Fabricio. Muchas gracias. Ahí está, ahí colocado en el chat. Igual la gente que lo verá offline lo colocaremos en la descripción de este episodio, nuestro Patreon y también nuestro Discord, para que se unan en el Discord, puedan opinar, poder hacer sus preguntas, poder compartir y hacer una comunidad hispanoparlante también en estos temas de DevOps, en temas de Cloud Native, y poder ayudarle a usted, porque al final este tiempo que Fabricio y yo estamos sacando es con el fin de potenciar a aquellos y aquellas que quieren crecer en sus carreras. Bueno, no olviden compartir, pasar por LinkedIn o pasar por Discord y decirnos, me gustó, ¿por qué no hablan de este tema? Tengo esta duda, tengo esta pregunta, y nosotros contentos y felices vamos a poder hablar. Fabricio, vienen muchas cosas para aquellos, vienen algunas otras charlas también en diferentes eventos que vamos a estar participando, así que invitarlos a todos y a todas que se estén pendientes del canal, porque vienen muchas sorpresitas. Así que un fuerte abrazo a la distancia a todos y nos vemos. Gracias.